calma. Yo quiero que hablemos de un tema bien importante que tiene que ver con la producción de fruto. Entonces repito nuevamente San Juan capítulo 15, donde habla de Jesús, la vid verdadera. Y si usted observa en este capítulo 15 hay dos subtítulos: Jesús la vid verdadera, y después hay una advertencia de que el mundo nos aborrecerá. Entonces, antes de iniciar la predicación, introductoriamente tiene que saber esto de antemano. Cada vez que Dios va a propiciar fruto en el corazón de su pueblo, también vamos a ir ganando la odiosidad de un mundo que no conoce al Señor. Y la Biblia es clara. El apóstol enseña que aquel que quiera vivir piadosamente va a sufrir persecución y oprobio. Así que solo para el inicio del mensaje nos vamos a poner en pie y vamos a leer desde el versículo 1 al 7, donde dice Jesús, la vid verdadera, San Juan 15, del 1 al 7, y leo como estoy autorizado en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y su palabra dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Glorificamos al Señor y toma asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Divino Maestro usó distintos métodos de enseñanza. Hay que entender que el ministerio del Señor no fue largo. Por ahí hay veces donde suena jactancia de gente que dice tengo más de 50 años de ministerio. Gloria a Dios si alguien, como bien decía la pastora en la coordinación, tiene la capacidad de permanecer, porque eso también vamos a tratar el día de hoy. Amén. Permanecer en el tiempo es algo buenísimo, es algo necesario y es algo que Dios va a propiciar y también va a ser una forma de glorificar al Señor. Así alguien lleve 50 años en un ministerio o 50 años perseverando en el camino, gloria a Dios. Sin embargo, el ministerio del Maestro fue no más de 3 años a 3 años y medio. Y fue el ministerio más poderoso que ha pasado por esta tierra, capaz de trastornar la historia del hombre. Hay ministerios en la Biblia que fueron cortos pero poderosísimos. Y una de las instancias del ministerio del Maestro es que se dividió en 3 secciones. Hubo una parte que tiene que ver con las grandes sanidades, las grandes liberaciones. Los teólogos le llaman el área terapéutica del ministerio. Hubo una segunda área que le llaman el área enigmática. Cómo tenía esa capacidad de Dios de caminar sobre las aguas, de calmar la tormenta, de resucitar muertos. Pero una de las áreas a la cual el Maestro le dio más énfasis, puso mucha atención y mucha dedicación, fue el área didáctica, el área de la enseñanza. Y para esa área usó distintos métodos. El más conocido era el método de la parábola. Ahí, por ejemplo, está registrado en San Lucas 15, la gran parábola del hijo pródigo. Y también usó ilustraciones, comparaciones. Me gusta, por ejemplo, cuando enseñó sobre el afán. Cada tanto entra el afán en nosotros.
la preocupación, la angustia, sobre todo cuando hay un área económica o un área de enfermedad sobre nuestra vida. Cuando viene un problema que parece insoluble, el Señor le dice claramente, miren las aves. Esa era la gran teología del maestro. Miren las aves y miren las flores del campo. ¿Acaso las aves tienen capacidad de sembrar, segar y guardar en granero? ¿O las plantas del campo tienen la posibilidad de tejerse ropas? Y él le dice claramente que así como Dios sostiene a las avecillas y a las flores del campo, también es capaz de sostener a sus hijos. Dios nos bendiga. Pero también cada tanto usó la alegoría, en donde se presenta un elemento representativo para transmitir una verdad espiritual. Y aquí está la gran alegoría de Jesucristo mismo representándose como la vid y la vid verdadera. ¿Cuál es la idea aquí? La idea central es la producción de fruto en base a la dependencia de Dios. Entonces entendemos este principio. Ningún cristiano, por años que tenga en el Evangelio, jamás va a poder dar fruto si no aprende la dependencia a Dios. Ese es el factor preponderante y fundamental en nuestra vida. Y aunque no lo leí, lo quiero leer ahora, usted sentadito ahí. Los versículos clave para entender todo esto están al final de esta primera sección. ¿Se recuerda que aquí hay dos secciones? Cristo va a enseñar la dependencia y la producción de fruto, pero advierte que esa misma conexión va a provocar que el mundo iba a aborrecer a los suyos. Entonces, entendamos bien, vamos a aprender a depender de Dios. Dios va a permitir que produzcamos fruto, pero no se sorprenda si eso le va a acarrear problemas, le va a acarrear odiosidad o que el mundo, incluso la familia, se le pueda volcar en su contra. Fíjense lo que dice el 16 y el 17 de San Juan 15. Y aquí hay algo clave. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aquí hay algo fundamental. Y esto es lo primero para aprender la dependencia, la cual va a producir fruto en la vida del cristiano. El orden es claro y clave. No existe hombre y mujer que por propia cuenta vaya a la presencia de Dios. Y lo vemos en terreno. Cada uno de nosotros lo podemos ver gráficamente. Mucha gente en desespero, con problemas graves, con incluso momentos críticos de divorcio, separación en la historia, sabiendo a quién pueden recurrir, a veces lo dejan para el último lugar de la fila o simplemente buscan respuesta en donde no la van a encontrar. Frente a graves problemas, el ser humano debiese recurrir al que tiene la solución, el cual es Cristo. Sin embargo, acá es claro lo que presenta el maestro. No hay hombre, y el apóstol Pablo después lo resalta, no hay hombre, no hay mujer que sea por un pensamiento propio, a no ser que Dios lo propicie, que busque y desee de Dios. ¿Qué hace el mundo que no depende de Dios? Ahoga sus penas en licor, evaden su realidad en drogas. Los hombres y mujeres están en un desenfreno en donde muchas veces apagan sus pasiones con el hombre o la mujer ajena y el mundo va en desenfreno. Pero a los que Dios ha considerado, que ahora somos cristianos, debemos entender que Él nos escogió y nos eligió a nosotros. Y no está en nosotros saber qué vio en nuestras vidas. No está en nosotros saberlo. Porque nosotros, si vamos en estricto rigor a la realidad bíblica, en muchos aspectos no somos mejores que los que están afuera. No, Señor. Para nada. En algunos aspectos, y se lo voy a decir honestamente, en muchos aspectos he conocido más lealtad en gente de afuera que en gente de iglesia. Sí, Señor. Y he conocido más bondad en la gente de afuera que en la gente Amén, que dice Señor. ser cristiano. Y yo creo que todo eso lo podemos realmente testificar que ha sido así. Muchas veces hay gente afuera que no conocen al Señor, que realmente tienden una mano cuando es menester. Entonces, ahí hay algo que está ocurriendo. Sin embargo, Dios es el que ha elegido. Entonces, ¿qué dice acá? No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, primer punto para aprender la dependencia, el orden es ese. Dios le ha elegido a usted como me ha elegido a mí. Amén. Y no tratemos de entender por qué. Afuera puede haber gente mucho mejor que nosotros, pero a Dios le plació. Amén. Entonces ahora viene una conexión de dependencia. Y en esa conexión de dependencia tiene que venir una reciprocidad. Vale decir, como dice 1 Juan capítulo 4, versículo 18, nosotros ahora le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el orden. Ahora, segundo punto clave. Dice, y os he puesto, note por favor la expresión, he puesto, nos colocó, nos identificó como hijo de Dios, nos adoptó, nos cambió un estado. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. Amén. Y siempre digo, hay que autoexaminarse para ver si estamos en la condición de vivos o en la condición de vivarachos. Porque la Biblia también dice que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Amén. Pero estamos en tiempos tan complejos que hay algunos que más que vivos son vivarachos. Y a eso Dios no los va a respaldar. Entonces, si estamos vivos, Dios nos cambió el estado. Y ahora nos está transformando la naturaleza y al mismo tiempo nos ha facultado para que tengamos un cambio de posición. Déjala pagana. Estábamos allá en el mundo, ahora estamos en Dios. Antes estábamos desarraigados de la patria celestial, ahora estamos como extranjeros y advenedizos, peregrinos en esta tierra. Tenemos otra pertenencia y una nueva forma de vivir con propósito hacia la patria celestial. Entonces, mucha atención aquí. Y os he puesto, para que vayáis y llevéis fruto. Y acá ahora viene lo otro. Y vuestro fruto permanezca. Entonces, dependencia es para la producción de fruto, fruto abundante y fruto permanente. Y la única forma, ¿cuál es? Poder visualizar lo que Cristo enseña de la relación de la vid, el pámpano y la uva. Ahora, cierro esta parte. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y cierra diciendo, esto os mando, es un mandamiento, que os améis unos a otros. Entonces, la mayor producción de fruto que puede manifestar el cristiano es el amor verdadero, no fingido. El apóstol Pablo en Romanos 12:9 también lo dice, dentro de los deberes cristianos. Dice, el amor sea sin fingimientos. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y en eso de seguir lo bueno está la idea de la producción de fruto. Entonces el cristiano que entiende en esta alegoría de Jesucristo como la vid verdadera, debe comprender que ahora estamos en dependencia a Dios, en relación diaria y constante de crecimiento, porque estamos en Cristo y el que nos va a llevar en esta producción es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Y en esta relación, ahora el fundamento clave va a ser el amor. ¿Cómo expresamos amor a Dios si primero no aprendemos a expresar amor en el núcleo, la familia, la congregación y los vecinos? Y Él da una promesa. Si estamos claros en esto y creciendo en esto, todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Pero yo le advierto algo, porque me ha tocado experimentarlo. Si usted es sincero en su vida espiritual, en dependencia a Dios, en crecimiento continuo de fruto, en el fundamento del amor, su oración siempre va a ser escuchada. Pero la respuesta no necesariamente va a ser la que usted desea. Y ahí es donde a veces nos descoloca el Señor. Yo le pido algo al Señor, Dios me lo responde, pero a la manera de Él, no a la mía. Gloria a Dios. Y uno se hace una idea muchas veces, hasta romántica, de cierta respuesta que Dios puede darle. Y aunque a veces seamos específicos, Dios va a responder, pero a la manera de Él. Amén. Y muchas veces para probar cómo va a ser nuestra respuesta a la oración que Él ha concedido. ¿Qué nivel de amor tenemos para con Él? ¿Cómo está nuestra vida de dependencia con Él? Por ahí años atrás se predicaba y decía,
usted sea específico en orarle al Señor. Señor, quiero una bicicleta con tal característica, de tal colores, de tal y tal. Bien. Pero ¿qué pasa si Dios le responde y le da una bicicleta de otro color? ¿Se va a molestar? No, Señor. Porque esa es la perfecta voluntad de Dios. Amén, Señor. Algo sabía Dios que no era de color rojo, tenía que ser de color azul. Amén. Entonces, cuando el cristiano entiende eso, parte de la idea de la dependencia. Ahora, para ir cerrando, veamos bien esta alegoría. Todos sabemos lo que es una vid. En palabras chilenas entendible, una parra, un parrón. Amén. Los pámpanos son como unos ganchitos que van apareciendo, donde después van a estar las uvas en sus Sí, racimos. Señor. Entonces, aquí hay una idea, una ilustración de Jesucristo y la iglesia. ¿Ah? Jesucristo el Señor es el núcleo de todo. Él es en sí el evangelio que tomó carne y es la buena noticia. Y Él es sustento para la iglesia. La iglesia que depende de Dios y se sustenta de Dios es la iglesia que va a ir en forma victoriosa. Y una de las cosas que nunca lo vamos a decir como una frase cliché, pero hay que decirlo, al Señor Jesucristo nunca le han impactado ni le han maravillado las grandes multitudes que le dicen seguir. Al Señor lo que le conmueve el corazón es el cristiano humilde que ha aprendido a depender de Él en todas circunstancias. Amén, Señor. Y hay iglesias que a lo mejor, espero que este no sea el caso de Longaví, porque yo anhelo y confío en la promesa de Dios que esta obra va a crecer. Sí, Jesús. Pero si a Dios le placiera, los poquitos que actualmente somos, lleguemos un día a su presencia. La idea es que hayamos cumplido con las expectativas que Él tenía sobre Ayúdanos, nosotros. Señor. Yo creo que todo pastor desea una iglesia grande de muchos miembros. Así es. Y eso es un ideal. Pero vamos a lo real. Hoy por hoy hay iglesias en el mundo donde la cantidad de miembros pueden ser 10.000 y hasta 30.000. Y se dice que la congregación o iglesia más grande del mundo pertenece a un pastor coreano, de Corea del Sur, que a nivel mundial son millones los miembros de esa congregación. Y suena espectacular si tuviésemos que nosotros cuantificar un ministerio en base a la cantidad de congregantes. Pero viene a mi mente la pregunta, de esos millones de esa iglesia a nivel mundial, ¿cuántos realmente están en la dependencia, dando fruto y fruto permanente? Señor Jesús. Entonces, al Señor Jesús el gran grupo no le va a impactar. Le va a impactar hasta qué punto nosotros estamos ligados con Él. Sí, Aquí hay varios factores clave. Número uno dice que la limpieza viene ¿por qué cosa? Por la palabra. Amén. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he predicado, enseñado. Y ahora tienen que entender que yo voy a ser el que los voy a nutrir a ustedes. Sí, Ustedes Dios. dependen de mí. Yo no dependo de ustedes. El peor error es cuando el cristiano piensa que sirviendo al Señor le hace un favor al Señor. Hay cristianos que piensan que congregarse, orar o de participar en alguna actividad, casi el Señor le dice gracias hijo y le aplaude. No, es a la inversa. Toda actividad espiritual, incluyendo el congregarse, es un favor inmerecido de gracia que Dios nos otorga a Amén. nosotros. Gloria a Dios. Y no hay cosa peor en un tiempo de autoengaño de iglesia, creer que Dios de algo o en algo pueda depender de nosotros. Me gustó una ilustración que vi por ahí un día, en donde se hablaba, por ejemplo, del mar, de los árboles, por ende, mar, pez, árboles, tierra. Oiga, la tierra no depende del árbol, pero el árbol depende de la tierra. Amén. El mar no depende del pez, el pez depende del mar. Amén. Porque el mar sin peces sigue siendo mar. Pero el pez sin agua se muere. Así es, Señor. De igual forma, Cristo, con o sin cristiano, sigue siendo Cristo. Amén. Pero el cristiano que no aprende a depender de Cristo va a ser desarraigado como un árbol sin tierra y va a terminar siendo como un pez sin mar que se va a ahogar. Que Dios nos bendiga. Entonces, Él le está diciendo lo suyo.
Ustedes dependen de mí, líguense de mí, dependan de mí, aprendan de mí, nútranse de mí. Y ustedes van a ir siendo, cada uno de ustedes, como ese pámpano. Va a ir produciendo cada vez más pámpanos, cada vez más ganchitos, y en esos ganchitos va a ir una producción de uvas. De alguna forma yo veo también la idea de distintas congregaciones que conforman el conglomerado llamado iglesia, sustentado en Cristo. Pero también lo veo a nivel individual. Usted y yo estamos llamados a multiplicarnos, a reproducirnos y a tener producción de fruto. Y aquí hay varios elementos. La forma en que la vid va a sustentar a los pámpanos para la producción de uvas es a través de la savia que viene de las raíces. La savia para nosotros va a ser la palabra del Señor que nos va a nutrir. Dios. Y las raíces de la vid para que podamos nutrirnos es la idea del Espíritu Santo que está en nuestras vidas que va a ir propiciando esto. Pero aquí hay algo también que es clave. El que en mí no permanece. ¿Por qué Cristo advirtió esto en el versículo 6? Yo lo veo hasta casi en carácter profético. El que en mí no permanece. Quiere decir que va a haber un porcentaje de hijos de Dios que no van a tener la capacidad de permanencia. Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Y yo creo que esa ilustración está demasiado clara para Amén. explicarla. Sí, Señor. Pero aquí está la clave, el versículo 5. Yo soy la vid. Cristo aquí claramente dice, yo estoy hablando de mí mismo de una manera entendible para ustedes. Señor. Después dice, vosotros sois los pámpanos, Amén. o son vosotros los pámpanos, aquellos ganchitos. El que permanece en mí, ligado en dependencia, dice, y yo en él, ¿se da cuenta? Amén. Reciprocidad. Este lleva mucho fruto, o sea, ahí va a venir la producción del Amén. racimo. Señor. Lleva mucho fruto Así es. y después es claro en decir, porque separado de mí nada podéis hacer. Ya cerrando, ¿sabe cuál es el problema, iglesia? Que hay muchos cristianos que llevan un cristianismo sin Cristo. Señor. Hay muchos cristianos que no están insertados en la vid verdadera, llevando adelante un evangelio de su propio pensamiento, de su propia opinión, interpretando la Biblia en forma antojadiza y tratando de arreglar las cosas bajo su propia perspectiva. Y todo pastor y predicador de sana doctrina tenemos la sublime misión, y muchas veces nos ganamos la antipatía del pueblo o de la gente con que interactuamos, en decirle que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a lo que la Biblia dice y no adaptar la Biblia a lo que nosotros pensamos o queremos. Y eso es lo que a la larga va a marcar la diferencia. Si yo preguntara al cierre, ¿usted depende del Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, naturalmente, en la dependencia a Dios va a comenzar la producción de fruto. Y la clave para que ese fruto sea abundante y permanente es no desconectarnos del Señor. Estamos viviendo un tiempo crítico, iglesia. Y se nos vienen tiempos difíciles. El que no esté firme, bien fundamentado y bien unido en dependencia a Cristo, va a fracasar. Porque aquí el Señor lo está anunciando y eso es una realidad. Van a haber cristianos que no van a poder permanecer porque nunca pudieron tener el fundamento ni la forma correcta de ligarse a Cristo. Y eso hoy por hoy es una realidad innegable. Y no solo lo digo, amada iglesia, en base a que en algunas cositas no cumplamos correctamente con el Señor. Hablo de cosas más de peso. No se olvide que el Evangelio es una carrera individual, que aunque la corremos colectivamente como iglesia, finalmente cada uno tendrá que rendir una cuenta individual, ya sea por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que hicimos bien, por lo que no hicimos bien.
Es más, por aquellas cosas que sabiendo que teníamos que hacerlas, no las quisimos hacer. ¿Ah? Cerrando, a veces, ¿qué consideramos pecado? Lo que hacemos mal. Pero la Biblia también habla de pecado como aquellas cosas que no hicimos Amén. bien. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, sé que vamos a dar fruto. Sé que vamos a dar fruto abundante y fruto permanente. Pero en este 2023, su meta y la mía es la dependencia absoluta y total a Cristo y poder, en el fundamento del amor, ir siendo partícipe de la producción de fruto en nuestra vida. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.